Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voces Literarias. Antes que nada, comentaros y pediros perdón porque el mes pasado es cuando teníamos pensado hacer esta charla, pero bueno, por un asunto llamado COVID, pues hubo que retrasarlo y entonces pues se retrasó hasta junio, pero ya estamos aquí, hemos vuelto otra vez para seguir hablando con personas que de una forma u otra están relacionadas con la narrativa. Y este mes, tal como anuncié también el mes pasado, tengo conmigo a una persona que quiero mucho, que es a mi compañero Santiago Gutiérrez, Santi, que la mayoría de vosotros supongo que ya lo conocéis, es el editor de audio, de sonido y el mago del sonido del podcast La Canción Continúa, además de ser mi compañero en Tres Tazas Mágicas junto a Marina, no se me olvida, pero aparte tenemos muchísima suerte de contar con él porque él evidentemente ha estudiado todo lo que vienen siendo los sonidos, luego nos contará más, y además es un aférrimo fan de la música en general y de los musicales en particular, o sea que yo creo que va a poder ilustrarnos muy bien todo lo que tiene que ver con... Me noto el micro mega arriba, ¿sabes? Y como que no se me ve la cara. Nos va a poder ilustrar súper bien pues todo lo que tiene que ver con la narrativa de la música. Pero antes de meternos de lleno en el tema, lo primero es presentarle. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo encantado de estar por aquí en tu rinconcito literario de voces literarias y pues ya teníamos ganas. El mes pasado nos quedamos a puertas de ello, pero bueno, ya este mes estamos sacándonos la espinita. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo tenía muchas ganas de colaborar. Evidentemente me gustan mucho todos los invitados con los que tengo el placer de charlar. La mayoría de ellos son alumnos o amigos o padres, como pasó en abril. Pero sin duda con Santi tenía muchas ganas de hablar porque vamos a hablar sobre un tema en el que yo no sé demasiado, lo reconozco. Es decir, yo soy consumidora de audiovisual, como la mayoría de nosotros. Me gusta la música, aunque no en exceso, eso lo reconozco, culpable. Me gusta la música, me gusta disfrutar de la música, pero más como pues, cuando vas en el coche, para bailar, algo de cantar, pero poco más. Y sin duda yo no conozco a muchas personas que sepan tanto sobre música como Santi. Además, Santi toca varios instrumentos, ¿verdad? Y aparte cantas, ¿no? Sí, a ver, ¿Tocas, bueno, tocas la guitarra? varios instrumentos. Sé tocar algo la guitarra, un poco el bajo. Lo he intentado con el piano y he fracasado una y otra vez. Pero bueno, sí, estudié canto muchos años, que eso sí es algo que puedo decir que sé hacer. Y lo hace muy bien, me consta que lo hace muy bien. A ver si animamos a Santi que, no sé, nos haga alguna performance. En la canción continúa, alguna vez nos ha hecho alguna cosita, Sí, nos pero hay que ganamos un animarla que copyright strike, así que... sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, el caso es que evidentemente la música en sí misma tiene muchísima narrativa, sobre todo pues la parte cuando escuchamos a una banda o a un músico, pues todo lo que tiene que ver con la letra, la música en sí. Pero aquí yo me quería centrar más en la narrativa relacionada con pues lo que es a la hora de contar historias, más tipo audiovisual, teatro, musicales, animación, etcétera. Entonces, me gustaría empezar precisamente con el formato audiovisual. Y lo primero que me gustaría hablar contigo, bueno, primero de todo saludar al chat, que ni he saludado al chat. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí después de 2 meses. Ahora sí. Lo primero que quería hablar contigo, Santi, es que evidentemente, aunque en el cine y en el teatro hay una narrativa que está muy relacionada con la música, Sí. no es igual que lo que entendemos como narrativa tradicional, que sería la lectura. Al final, cuando tenemos la narrativa escrita, no contamos con música ni con audio. Luego hablaremos de cómo podemos contar con eso, ¿no? Pero de la forma más tradicional posible podríamos decir que no tenemos esa posibilidad. Así que yo creo que ahí ya se crea un lenguaje diferente, porque evidentemente tiene que intervenir más la imaginación del lector. Pero también es verdad, y aquí es donde yo quiero que tú me digas, el hecho de que en el caso del audiovisual, en el caso del teatro, que sí tenemos música y audio y quizá no hace falta tanto esa imaginación, lo chulo es que tenemos más una sugestión, es decir, la música aporta una información, incluso puede confundir en momentos dados, ¿no? Puede ser Sí. que esté pasando algo en pantalla y que la música esté transmitiendo algo distinto. Lo que te quiero preguntar sobre todo es, ¿tú crees que el cine
porque ha existido el cine, aunque nunca ha sido cine mudo del todo, porque iba Eso te iba a decir, acompañado. si tú te das cuenta, el cine, en cuanto empezó a tener cualquier tipo de sonido, siempre lo que le introducían era música. Recordemos películas de Chaplin, por ejemplo, que es uno de estos ejemplos que todos tenemos en la cabeza de lo que era el cine mudo. Las películas de Chaplin se usaba mucho la música para ejemplificar lo que estaba haciendo la escena. Y creo que tu pregunta iba sobre si al final la música hace que tengamos o no ciertas sensaciones al momento de ver un audiovisual. Y yo simplemente te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira una película de sustos sin sonido. Sí, Una sí. película de terror puede ser el slasher más sangriento. O sea, puedes ver Saw. Si ves Saw sin sonido, te puede crear la grima de ver la mano aplastándose. Porque de cara al efecto visual es chocante. Pero sin el sonido de esa mano aplastándose, que ya más tarde hablaremos cómo se hacen, Ay, sí, y qué sin fantasía. la música que te lleva y que te crea esa situación, el cuerpo no siente la tensión del momento. O sea, la música en el audiovisual te construye una tensión, te construye una situación, una escena, y por eso muchas veces tú puedes incluso dejar de ver la imagen y seguir entendiendo lo que está pasando. Así el personaje no esté hablando. La música te crea esa imagen mental de lo que puede estar sucediendo en ese momento. O sea, sobre todo hoy en día. O sea, las películas hoy en día te utilizan muchísimos recursos sonoros, ya no solamente música, ya más adelante hablaremos de términos como el scoring, como la música incidental, pero el sonido, o sea, un proyecto audiovisual hoy en día sin ningún tipo de sonido no se concibe. Porque neuronalmente no haces las mismas conexiones que es lo que haces cuando tienes audio. Es que es interesante porque, y con todo lo que estás diciendo, porque es cierto que en el cine antes hubo música y efectos de sonido que habla, o sea, que conversaciones entre los personajes y que audio de hablar entre ellos, ¿no? De voz, vamos a decirlo así. Se hacía con Sí. esa especie como de cartelas, ¿no? Pero la música y el audio, los efectos de sonido se introdujeron muchísimo antes. Y me parece guay lo que dices porque es verdad que gracias a la música, por ejemplo, en mi caso, no sé si era tu caso o el caso de la gente del chat, en mi caso, generalmente me dan más miedo las películas de terror que los libros de terror. Y aunque lo que estén contando los libros, y de hecho muchísimas películas estén basadas en libros de terror, quiere decir que la trama acabe siendo la misma, la tensión, primero el hecho de verlo, que yo creo que es mucho más impactante, pero más allá de eso, creo que el audio, especialmente en el terror, juega un papel fundamental. Tú has puesto el ejemplo de Saw, juega un papel fundamental porque realmente es capaz de crearte esas emociones. Yo cuando hablo con mis alumnos, les digo que en las descripciones tienen que tener en cuenta de llegar a la parte visceral del lector, es decir, la parte que no es tan cerebral. Cuando hablamos de descripciones, sobre todo sensoriales, de cómo huele una cosa, cómo se oye una cosa, cómo siente una cosa, intentamos relacionarlo siempre con los sentidos, porque es la parte que llega más directa a la emoción y llega a la parte como más primitiva, que no pasa tanto por el cerebro para procesarlo, sino que llega directamente a lo primitivo y es lo que realmente hace que explote la emoción. Y yo creo que precisamente con la música es como se consigue ese efecto, ¿no? En audiovisual. Sí. Así que sin duda, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, el cine sin música ni audio no transmite o prácticamente nada. Aún así te quiero preguntar, Dime. hay veces que en películas se quita el sonido para crear un efecto también. Claro. De hecho, te voy a poner un ejemplo que tú y yo conocemos muy bien. ¿Qué pasa con el final del capítulo de la boda roja en Juego de Tronos? Ay, ay, ay. No me saques ese tema, Santi. Caitlyn decapita a la mujer de Walder Frey y se queda
totalmente en silencio la pantalla. Los créditos transcurren totalmente en silencio. Sí, Y sí. eso hace que sea desolador. O sea, acabas de ver cómo destruyen a una familia, cómo con su última fuerza Caitlyn Stark le rebana el cuello a alguien, que tú, la última persona en el mundo que creías que le iba a rebanar el cuello a alguien, iba a ser Caitlyn Stark. Y en cuanto pasa eso, viene alguien, le corta el cuello a Caitlyn, escuchamos cómo sale la sangre, cómo se cae el cuerpo al suelo, y a partir de ahí silencio. 2 minutos y medio o 3 de créditos en silencio. Mm. Qué buena escena, la verdad, qué bien la hicieron. Sí, y de hecho, el silencio tiene una importancia bastante brutal, pero también en el día a día. O sea, yo no puedo estar 2 minutos delante de una persona. De hecho, tú ha habido un momento que estabas ejemplificando lo de Catelyn y te has quedado en silencio haciendo una pausa, porque evidentemente como buen músico controlas bien los silencios y las pausas, amigo, ya te he pillado. Sí, Y me pasa en el podcast y luego me los tengo que editar. Digo, en plan de, aquí he metido un silencio muy dramático. Voy a correrlo un poquitico para que quede más movida la voz. Pero es fantástico porque es que transmites mucho con ese silencio. Y yo misma he tenido como que cortarlo diciendo, sí, sí, porque nos cuesta estar en silencio. Es Mira, increíble los acostumbrados que estamos al otro sonido y a la ejemplo música. muy rápido de lo que es el manejo de los silencios y de la música y de los sonidos. Los secretos de Dumbledore. Bien. Dumbledore y Grindelwald apuntándose con una varita el uno al otro. ¿Qué pasa en ese momento? Baja toda la música, suben el efecto de los dos corazones palpitando y empieza la cámara a girar alrededor de ellos. El simple hecho de que te bajen la música, de que se escuchen las respiraciones y el palpitar, mientras la cámara te está haciendo ese paneo, hace que en tu cabeza digas en qué momento se van a disparar el uno al otro un hechizo y se van a matar, que sabemos que no va a pasar porque sabemos cómo va la historia. Pero está muy bien manejado. Mm. Yo ahí lloré. Eso fue lo que me hizo llorar a mí, el tema de los corazones, el efecto de los dos corazones. Y es verdad que en muchas ocasiones la música es la que te hace saltar la lágrima, ojito, ¿eh? Sí. O sea, es increíble. O sea, lo que dicen los personajes, la actuación, todo, pero la música es lo que hace que... Ojo, Dime. fui a ver Jurassic World el domingo, la nueva. Y a ver, esto no es spoiler porque está en todos los carteles. Vale. Sale Alan Grant. El Vale. doctor Alan Grant, que es el Ujú. paleontólogo de las 3 primeras pelis. Pues en el momento en el cual sale este señor, empieza a sonar de fondo. Tiririri, Es tremendo eso. literalmente las lágrimas por toda la cara. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, digamos que la música conecta con emociones y siempre decimos que yo se lo digo también a mis alumnos, que los diferentes sentidos tienen diferentes memorias. Una de los sentidos con más memoria es el olfato. Tú puedes oler algo que no hueles hace 40 años y ser capaz de identificar de dónde viene ese olor, ¿no? Y recordarlo años después. La música yo creo que también tiene bastante, ay, la música, perdón, el oído yo creo que tiene bastante memoria también, mucho más que la vista, desde luego, muchísimo más que la vista. Entonces es muy interesante. Precisamente enlazándolo con esto y hablando, por ejemplo, de lo que decías de Jurassic Park o bueno, de cualquier otra banda sonora que luego hablaremos sobre ellas, pero a nivel instrumentos, que esto es algo que yo creo que puede causar bastante curiosidad a la gente que nos está viendo, porque claro, todos sabemos que una banda sonora nos emociona, nos da miedo, nos produce tristeza, alegría, pero detrás de eso hay una serie de elementos que vamos a hablar hoy aquí y uno de ellos son los instrumentos. Entonces yo te quería preguntar cómo influyen esos instrumentos en las sensaciones que puede tener un espectador. Hombre, desde el simple hecho de que esté hecho cada instrumento hace que el timbre de ese instrumento, que es el sonido característico que tiene cada uno, suene de una manera distinta. Si te das cuenta, una flauta travesera está hecha de metal y
los trascientes de cada vez que hay una nota suele sonar, además de, o sea, dependiendo de la nota que estés haciendo, va a tener una nota diferente, o sea, va a sonar más arriba o más abajo dentro de una escala, pero los sonidos suenan, o por lo menos yo los siento, afilados, porque está hecho de un metal. Tú escuchas un clarinete está hecho de madera. Los sonidos de un clarinete o de los instrumentos de madera, de viento madera, a diferencia de los viento metal, como cornos, trompetas, tubas. Entonces estamos hablando, pues, que clarinetes, oboes, cierto tipo de flautas, whistles, tienen sonoridades, y sobre todo eso, sobre todo en esos dos tipos de instrumento de madera y de metal, si tú escuchas un instrumento de madera, por lo menos a mí me suena como más como warm, como más, sí, como más, tiene más acogedor, calor. hogareño. Exactamente, el sonido de los Calentito. oboes, por eso los oboes, por ejemplo, y esto ya poniéndolo en un ejemplo de cine, si tú te das cuenta en Disney, cuando muestran naturaleza, en las pelis de Disney usualmente, y muestran naturaleza o muestran tal, suenan oboes. Porque Ostras, pues no me había fijado. suelen estar relacionados con el sonido de las plantas, de las flores. En Alicia en el País de las Maravillas, en el momento en el cual están las flores cantando y tal, en la mayoría suenan oboes. Porque tu cabeza te lo relaciona con ese tipo de... En cambio, no sé, en otros momentos, pues vamos a buscar un... Star Estaba Wars. pensando, decía Star Wars, lo la de la banda sonora de fanfarria Star de las Wars, trompetas, que es como... la fanfarria del 20th Century Fox son trompetas. La fanfarria del inicio de Star Wars es una trompeta. Y te da como ese... Es un instrumento que suena mucho más amplio. O sea, un oboe, por ejemplo, o una flauta, por más de que tú tengas unos pulmones del tamaño de una cocina, va a llegar a cierto nivel. En cambio, una trompeta es un instrumento que con la misma intensidad la puedes hacer sonar bastante más fuerte. Y eso da no solamente da una sonoridad distinta, sino que te transmite diferente. Y además supongo que también importará, yo, a ver, estudié música hace muchos años, pero de esto creo que me acuerdo. Importa, por ejemplo, si es de cuerda o es de viento, ¿no? O es más grande o más pequeño. Es decir, por ejemplo, si pensamos en las cuerdas, tenemos el violín, que es el más pequeñito, y tenemos el bajo, que es el más grande. Sí. Evidentemente, la sensación que dará o para lo que se utilizarán en momentos dados dentro del audiovisual o dentro de una banda sonora, por ejemplo, será diferente. Un violín nos llevará a cosas más, obviamente, más agudas, más rápidas, Los violines más crean alegres. mucha tensión. Un violín se puede usar para crear tensión. Ostras, pues yo siempre hubiera asociado eso a algo alegre, o sea, un violín algo alegre, no sé. Ran, tan, 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 tan. Eso es un staccato de un violín. Jo, qué curioso. ¿Y eso qué te llama? A decir, algo viene, algo se acerca. De la misma manera que puedes hacer un violín todo ligados y que suene a tranquilidad y a paz y a salones gigantes con gente bebiendo cerveza y asando un cerdo, ¿me entiendes? Ay, sí, una taberna, su buena taberna. Porque esa es otra. Hay como ciertas escenas que están asociadas a instrumentos determinados. Pues eso, una taberna te lleva al violín, te lleva, ¿no?, a la típica cosa como Claro, más celta, como ese rollito más celta. a un violín, a una cítara, a un ¿cómo se llaman? Un banjo de estos. No, un banjo no. Es un instrumento de cuerdas también muy medieval, que es como lo típico de, no sé, a ver, aquí está Ellen y Belén en el chat, o sea, cuando escucháis el Ubeiti, Laúd, que es dice una... Belén. Sí, un laúd o Alisa ha instrumentos de dicho este tipo. bandurria, que me encanta. No, sí, puede ser una bandurria, o sea, Sí. porque son instrumentos que combinan muy bien con un violín.
Dice él en zanfoña. La mitad de los instrumentos no sé qué instrumentos son, pero... Hombre, las zanfonas molan un montón. Es el instrumento este que es como una caja que tiene diferentes cuerdas y que vas dándole manivela y tiene como teclas. Tiene un sonido que... De hecho, ¿tú has visto The Northman? No, ¿No has visto The Northman? Pues la no, pero mayoría de la cuéntalo para que la música... gente lo No, no, sepa. la mayoría de la música de esa peli tiene sanfoñas. Ah, Y es porque son muy porque de te ese, recuerda, o sea, el esa instrumento, a ver, es función. un instrumento que es de construcción, bueno, no, ahora mismo no sé en qué momento de histórico, pero que la sonoridad te recuerda a eso, te recuerda a cosas de antología, medievales, Sí, no sé. te entiendo lo que quieres decir. Te iba a proponer algo, pero igual te pongo en un apuro. Dime. Tenía curiosidad, pero te lo voy a preguntar después del siguiente punto, que yo creo que Ok. tendrá más sentido. Nos has hablado un poco de los instrumentos, de cómo su material o incluso si son vientos, si son cuerdas, etcétera, cómo pueden influir dentro de las sensaciones del espectador. Ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho y tienes razón que el violín pueda crear esa tensión, la verdad, pero es cierto. Y quería preguntarte ahora también, porque no solo de instrumento vive la banda sonora, del tema de lo que serían las tonalidades a la hora de tocar. O sea, yo sé que existe, ya te digo, mis nociones básicas de música es que existe la mayor, existe la menor, la escala mayor, la escala menor, Sí, que entiendo que transmiten cosas distintas, ya nos lo contarás. sí. Y luego está también, bueno, háblanos primero de esto, luego hablamos del otro punto que Vale. también está metido dentro. Primero, respondiendo una pregunta que veo en el chat, Alice, lo que dices de la guitarrita andina debe ser un charango, muy probablemente. Qué guay, espectacular. Y pues eso, A ver, la música en cuanto a tonalidades. Es que la música en cuanto a tonalidades nos han metido en la cabeza de que la tonalidad menor suena triste y la tonalidad mayor suena feliz. Y en parte tienen razón. Porque un acorde menor está construido... mm, el tercer tono del acorde, o sea, un acorde usualmente es primero, tercero, quinto, un acorde básico. O sea, por ejemplo, un do, mi, sol sería un... Exactamente. Pues en ese caso, una de esas notas, pues puedes, si no está alterada, suena pues mayor. Si bajas un semitono a la tercera de ese acorde, suena menor. Entonces tenemos esa cosa de que uno suena feliz y el otro suena triste. Pero tampoco es así siempre. O sea, yo tampoco te puedo hablar muchísimo de música teórica porque no es lo mío. Pero yo Tampoco he lo visto pretendo. gente que mete tonalidades menores y no necesariamente suena triste. O sea, de hecho, hay mucho pop que con tonalidades menores no suena tan triste. O sea, pero es eso. Además, además de lo que decías de mayores y menores, pues tenemos muchísimos modos, que es como se llaman a otro tipo de escalas, por ejemplo. Y hay modos que te suenan a el típico sonido este de música egipcia. Eso es un modo. De hecho, creo que es dórico o así, el que utilizan para ese tipo de música. Entonces, la música se ha ido desarrollando. Recordemos de que al final, y por eso yo me retiré de estudiar música pura, porque dije, cuando entré me dijeron, vas a aprender durante 5 años un montón de reglas que en el último semestre te vamos a decir que ya no se usan y que solamente las has aprendido pues para aprender mucha teoría, para usarla en composición, porque evidentemente funciona, pero que hoy en día pues muchas cosas de esas ya han quedado obsoletas. Y yo dije, no, yo quiero saber de sonido. Es que, y esto también va para los oyentes, tenéis que pensar que la música al final es un lenguaje, entonces yo siempre lo pongo en paralelo con lo que sería, pues yo qué sé, la lengua castellana, ¿no? Nuestro lenguaje. Todo esto que está contando Santi son formas en cómo las notas se sitúan y suenan de maneras distintas, de la misma forma que nosotros construimos frases
construimos párrafos y depende de lo que queremos transmitir, podemos poner el verbo delante, el verbo detrás, poner un adjetivo aquí, cambiarlo por un adverbio, etc. Digo esto porque lo que aprendemos nosotros en el colegio, lo básico de do, re, mi, fa, sol, la escala mayor, la escala menor y para de contar, es prácticamente como si nos hubiéramos quedado en parvularios a la hora de leer. La frase de mi mamá coge una naranja. Es decir, lo más básico de lo más básico de lo más básico, para que nosotros podamos entender. Pero hay que ser conscientes de que la música es todo un lenguaje con sus propias estructuras internas y por lo tanto cuando juntamos esas notas y salen cosas y suenan cosas, lo que está diciendo la Santi, que es la dórica, que es la jónica, que es la corintia, que me ha hecho mucha gracia el comentario de Belén de las columnas griegas, y digo, lo tengo que meter. Es como si ya supiéramos escribir, pues como muchos de mis alumnos que escriben. Yo creo que cojáis ese paralelismo para que entendáis lo complicado que puede llegar a ser el universo de la música. Yo siempre había asociado, o siempre me habían querido asociar, la escala mayor, más allá de contento o triste, con algo, pero quizá entra dentro no tanto, sino quizá por la propia cultura, con algo más occidental. Y como que la menor recuerda siempre a cosas más orientales. Así, a grosísimo modo te hablo, ¿eh? No sé si es así o no, pero... Hombre, a mí los modos, las escalas modales sí que me recuerdan mucho más a música oriental. De hecho, lo que te digo, la música japonesa, la música de lo que a nosotros nos venden como egipcia para el mundo audiovisual y todo esto, mucho de ello está basado en modos. Evidentemente, el pop es mucho más de mayores, menores y de primero, cuarto, ¿cómo es que es? Primero, cuarto, quinto, no me acuerdo. O sea, en plan, hoy en día el pop está basado en fórmulas. Ya. Y si las sigues, todo Y bien, en la ¿no? mayoría de veces, si te encuadras dentro de esas fórmulas, triunfas. Y por eso a mí hay bandas como Morat, por ejemplo, que sí, que están dentro de esas fórmulas, pero luego de un momento a otro te hacen un cambio que dices, hostia. De hecho, mira, te lo voy a preguntar. Yo creo que conozco más o menos tu opinión, pero hablando de todo esto, de a la hora de experimentar, de conocer todas esas cosas para poder al final expresarte, si tú eres compositor o músico, no lo olvidemos, la música, igual que la escritura, es una disciplina artística que sirve, entre otras muchas cosas, para expresarse, ¿no? Para expresar emociones. Entonces, todas estas herramientas, ¿qué opinas de, por ejemplo, el efecto Rosalía? Es decir, Rosalía en sí como profesional es otro tema, a mí me consta que es bastante curranta y tal, pero me refiero al hecho de que Rosalía experimenta con muchas cosas, experimenta con muchos modos que dices tú, tiene esas influencias pues más andaluzas que siempre tienen un poco más de menor, ¿no? Da como esa sensación un poco más de menor, de escala menor, pero luego ha cogido influencias de todo tipo y es como si las metiera todas juntas. O sea, ¿no? ¿Qué No, a opinas sobre ver, esto? esta señora es un genio. Bueno, es una genia. O sea, os remito a todos a los vídeos de Jaime Altozano analizando con ella todo el último álbum, porque es una fantasía lo que han hecho estos dos. O sea, Rosalía le demuestra cómo y lo deconstruyen. Es que me gustan mucho los dos vídeos que han hecho porque deconstruyen el álbum entero y te muestran cómo con 2 o 3 elementos hacen un hit. Como en la mitad de la canción de Saoko meten un momento jazz y te quedas en plan de... Y esto, o sea, no sabes ni por dónde te viene la hostia. Entonces, para mí esa señora está por encima de las ligas. O sea, te puede gustar más o menos su música, te puede gustar más o menos su estilo, pero esa señora es una genia. O sea, y el Altozano también es otro que es un genio. Y hay un chaval colombiano que se llama Alvish que también hace unos análisis musicales que es de decir, ole tú. O sea, en el chat están diciendo que un músico alguna vez le dijo que podía reproducir la partitura en su cabeza. La mayoría de músicos profesionales de conservatorio podrían hacer eso sin mucho problema. Porque tienen muchísimos años de entrenamiento auditivo y muchísimos años de solfeo y muchísimos años de aprender armonía. Entonces te enseñan a distinguir los sonidos y a cómo suena y evidentemente cuando sabes cómo funciona la música
puedes leer una partitura sin tanto problema. Yo he conocido a 2 personas en mi vida que tienen un oído absoluto. Yo Entonces, conocí a una y es ellos increíble. saben exactamente cómo suena una nota sin necesidad de escucharla. Saben reconocerla perfectamente y en su cabeza lo tienen interiorizado. Entonces, es gente que literalmente puede mirar una partitura y en su cabeza saber cómo suena. O sea, eso no es magia, es estudiar muchísimo. Pues sí, yo estoy de acuerdo que Rosalía está en ese sentido por encima del bien y del mal, te gustará más, te gustará menos, pero sin duda es muy crack. Os repetimos de verdad ese vídeo, tanto si os gusta la música de Rosalía como si os gusta la narrativa, porque habla muy bien también de cosas que quiere expresar con la música, con los efectos, de qué quería contar a nivel narrativo y también, por supuesto, Al Mal Querer, que es un disco mucho más narrativo que Motomami, y en El Mal Querer sí que cuenta una historia a partir de la música y es muy interesante. Vamos a seguir adelante, precisamente enlazando con Rosalía, con el tema de los intérpretes. Hasta ahora, de alguna forma, hemos hablado mucho de música pues más, lo que en nuestra cabeza entenderíamos como instrumental, pero, y clásica sobre todo, pero también es interesante, primero, a mí me interesan mucho intérpretes como músicos que tocan instrumentos, pero también voces, que al final sigue siendo un músico que toca un instrumento, que es su voz. Pero ¿cómo influye esto en los espectadores? Porque no toda la música, tú puedes escuchar la ópera de, yo qué sé, La Traviata 50 veces, que si te la tocan 50 orquestas diferentes o te la dirigen 50 directores diferentes, va a sonar distinto, ¿no? Sí, y en eso tiene muchísimo que ver lo que es un músico clásico que un músico contemporáneo. Un músico clásico usualmente están más hechos a interpretar al pie de la letra lo que les dice la partitura, evidentemente con una maestría y un buen gusto impresionante. Pero un músico contemporáneo te va a sacar lo que él, o sea, se va a meter en el hecho de decir, no, es que esto es lo que yo siento con esta cosa y es lo que yo quiero expresar con lo que os estoy contando con mi canción. O sea, la música clásica evidentemente hay que verla pues con el espejo que es, de que es música hecha pues con esas reglas que os he dicho de hace muchísimo tiempo y que la música se veía de una manera totalmente distinta. Recordemos que la mayoría de la música en el periodo clásico, romántico, ya, tampoco soy aquí Sí, sí, el letrado en ello, barroco, clasicismo, pero todo esto. recordemos que la mayoría de la música de esa época se componía para la iglesia. Mm. Entonces, la música sacra estaba hecha por petición de la iglesia para un propósito. Ya luego llegaron los grandes compositores y algunos de ellos también hicieron piezas religiosas. Ya luego otros te empiezan a meter cosas en las cuales empiezan a experimentar con sensaciones. O sea, yo creo que aquí lo de las 4 estaciones es Vivaldi, creo, Sí. el compositor. Pues tú escuchas eso con unos buenos cascos y te puedes sentar a escucharlo y dejarte ir por la experiencia. O escucha Wagner. O Beethoven, que era O el maestro Beethoven. de O expresar emociones Mozart. con la música. Entonces, el señor de Claro de Luna, que no me acuerdo en este momento cómo Bach, se llama. Johann ¿Ah? Sebastian Bach. Bach, ¿no? ¿Hablas de Bach? Claro de Luna no es Mm, Bach. no, creo que es... joder, Debussy, eso. Debussy. Pues mira, ni Es que idea. ¿Ves además me tú? acabo de acordar de la escena de Crepúsculo Es de que no soy yo de la Edward época montándole crepúsculo. la Claro. canción a Bella cuando llegan a su habitación. No soy yo muy de Matadme, crepúsculo, sí entonces no estoy soy. yo. Entonces, es eso. Es un buen centrocampista, el señor Mo. Entonces, claro, esos son músicos que ya se empezaron a meter con decir algo con su música. Y hoy en día, pues, ¿qué me vas a contar? No es lo mismo escuchar a Mick Jagger dando gritos sobre un escenario con todo y que los dé muy bien, a escuchar a John Legend. O yo que sé,
tu músico favorito, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, entiendo. y cada intérprete le da su sello a su música. Y de hecho, muchas veces, y habrá gente que me quiera matar por esto, pero yo he escuchado orquestas que suenan mejor que el artista original. Puede ser, sí, perfectamente. Porque no tiene la misma expresividad, o porque tiene más sentimiento a la hora de interpretar el tema, o por muchísimos factores. Ujú. Y eso hace que la música sea rica. O sea, la música, yo siempre he creído que no debe ser ni cerrada, ni la gente esta. O sea, a ver, y yo durante muchísimos años fui esa persona que decía, no, yo solamente escucho metal. No, es, Nos es hacemos mucho más mayores grande. y... No, y es mucho más grande y mucho más abierta. Y en todo puedes encontrar algo que te pueda gustar. O sea, Mm. Sí, sí, te entiendo. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Piezas que tienen muchísimos años. Mira, el Claro de Luna mismo. El Claro de Luna, aunque se toque siguiendo las reglas que puso el compositor, depende del pianista. Si tienes un buen oído, tú te das cuenta de que puede. O sea, tú te das cuenta cuando un pianista, y hablo de piano porque es lo que yo estudié, ¿no? Pero te das cuenta cuando un pianista toca enfadado, cuando un pianista es quiere que, ser claro, delicado esa es o... una diferencia entre la ejecución y la interpretación. Ujú. Ejecución es que tú te sientas al piano, pones todas las notas en su punto exacto, dentro de su tiempo, dentro de lo que te quiere, o sea, dentro del momento que te interpreta la partitura, que si alegro, que si andante, que si despacio, que si tal. Otra cosa es un intérprete que llega, se sienta al piano y te pone los pelos de punta. Ujú. Que ahí está la diferencia entre un músico normal y un gran músico. Totalmente. La emoción. Pues mira, ahora que habíamos terminado estas tres partes, la de instrumentos, tonalidades e intérpretes, te quería hacer ese pequeño juego. Es un poco absurdo, pero tengo curiosidad. Dime. Si yo te dijera, Santi, dime qué música pondrías si yo te dijera, por ejemplo, una escena, pues eso, de terror, en plan... y aquí es eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué instrumentos se te ocurren? ¿O solo tirarías de efectos y no pondrías música? O quizá, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Harías una menor, una mayor? ¿Cómo lo harías? Yo qué sé, lo típico, la chica que acaba de entrar en una habitación a oscuras, que hay un espejo al fondo, un clásico. Hay un espejo al fondo, ¿no? La habitación está llena de muebles tapados con sábanas, un clásico también. Entra la chica Te voy a y hay decir ese momento. Que Depende. a mí en mi cabeza suena, o sea, mi cabeza suena un... no, pero no sé expresar cómo sería. Depende ¿De qué? Cuéntame. del tipo de película que sea, Ujú. del momento donde esté ambientada, Bien. porque no voy a poner sintetizadores en una película basada... O bueno, sí podría ponerlos y sonarían de puta madre. Claro, yo te hablo Sintetizadores como en una tú película de la Edad Santiago. Media. Tú, Santiago, lo harías, pondrías cosas Sí. anacrónicas. Se Yo permite el pondría cosas... anacronismo en la Sí, yo música. pondría cosas locas, en plan... Un sintetizador que esté haciendo una señal en plan con un flanger y que vayan metiéndole por los laditos en el espectrometes en plan o cosas muy estridentes en plan violines en notas muy altas, muy cortas y en estacatos o no sé, es que yo es eso, no y además tienes que mezclarlo con los efectos. Tienes Ujú. que mezclarlo con el hecho de que cuando vayas abriendo la puerta Se oiga suene el el... eco de la habitación con la puerta. Y cuando la cierres suene el pa. Y que si rosas la tela de los cristales que dices que están alrededor, pues que suene el dedo pasando por la tela, que suene el del rosar de la tela. Y entre más te acercas al espejo del fondo, más se incrementa y más lento va metiéndose el bucle de la música y más va empujando la música al protagonista hacia el espejo. Es que te estoy escuchando y es que estás contando una historia con esto. O sea, estás
narrando realmente. Por eso Claro. cuando yo pensé en la narrativa de la música es que es tal cual, o sea, tú mismo estabas como en tu cabeza espectacular de músico y efectista, porque yo no tengo ni idea, ¿no? Me decías cosas, yo intentaba imaginarme cada punto y cada tal, y es complicado. Esto evidentemente necesitas la experiencia de alguien como Santi, pero conforme te iba oyendo, decía, es que esto se está construyendo algo, o sea, hay algo que está construyéndose de la misma forma que tú Mira, construyes un me relato. voy a apuntar un gol a propia cancha. ¡Ay! Tenemos a Andrea, a la señora Andrea Angla en el chat, Sí. que ella hace algún tiempo, la señora Bea y yo tenemos un proyecto que se llama Fonema Es Locuciones, verdad, ni he en el hablado de cual eso. hacemos este tipo de locuras. Y en el Instagram de Andrea hay publicado una narración que ella no se encargó de hacer. Y me Es gustó verdad. mucho ese proyecto porque el monstruo que hay en la narración, ¿qué sonaba cuando entrabas en la cueva? Era muy Sonaba el raro ese agua, efecto, era buenísimo. sonaba las gotas cayendo. Y si te das cuenta, por ejemplo, la voz del monstruo, que era tu voz, pero Era mi voz distorsionadísima, ecualidísima, o sea, muy rara, pero era buenísima. te ayudas con... A ver, y eso que... Y yo te lo digo, tampoco tengo... Yo conozco gente que haría cosas 10.000 veces más fantásticas. No te hagas de menos, Santi, es No, no. espectacular lo que tú A haces. ver, hay gente que podría calcular el tamaño de la cueva y a partir de ahí calcular la reverberación para la voz del monstruo y que se sonara adecuado al tamaño de la cueva. O sea, yo hasta ahí no llego. Madre mía. Pero, pero es cuestión de que el sonido hace ese tipo de momentos espectaculares. Mm, O mm. sea, no sé. El momento de la Cámara de los Secretos. Cuando Voldemort le habla a la estatua de Salazar Slytherin. Si te das cuenta, resuena. Cuando él está hablando el parcel, resuena con muchísimo Claro, eco, porque está claro. en un sitio Como muy yo ahora grande. mismo en esta habitación, Claro, él que está en un suena sitio mucho eco. muy grande, con paredes de piedra, con columnas y con agua en el fondo. Si él Claro. está gritando en un ambiente así, el sonido se va a difundir de una manera que va a rebotar por muchos sitios y va a crear un efecto de reverberación y lo logran en Mm. este tipo. Por eso los sound designers son gente a la que yo respeto muchísimo. O sea, existe esta figura, un señor que se dedica a Claro. diseñar la música y los efectos Hay para un una escena. Oscar para esa gente. Claro, pero tú lo oyes y dices, vale, sound designer, y dices, pues muy bien, será algo de tal. O sea, es la gente Claro, que o sea, a ver. literalmente diseña qué va a ir en cada sitio o cómo habría Sí, que sí, sí, contar sí. la parte de audio dentro de esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso para mí es un cineasta del sonido. O sea, es como un guionista del sonido casi. O Sí, sea, cuenta la sí, sí. historia con el Porque audio. una Qué cosa es interesante. el que hace el score, que en esto ya nos meteremos más adelante, el que hace la banda sonora, Ujú. luego el que hace la música incidental, pero luego la persona que se encarga de que todo tenga un sentido son arreglistas sonoros, sound designers, ingenieros de sonido, y luego a eso añádele un ingeniero de mezcla, un ingeniero de masterización. O sea, Tela. lo que es la parte del sonido en audiovisual es impresionante. Y trabajan con auténticas naves espaciales de consolas. Te iba a preguntar si eran los olvidados de todo esto, el gremio, dentro de la cinematografía, o crees que no. Mm, Que yo creo que todo el mundo de su propio gremio piensa lo mismo, ¿no? En plan, hostia, pues es que a los de audio nos tienen, que somos unos, o sea, nadie nos hace ni puto caso, somos los que tenemos que pelearnos más. O el guionista también te puede decir, pues que a mí no me hace caso ni el tato, ¿sabes? Estoy aquí todo el día. ¿Sabes? O sea, ostras, yo creo que depende, pero no sé. es que es eso, es complicado. Bueno, tienen Porque... premios para ellos, que no sé qué gente. Tiene el sound designer, el no sé qué, el no sé cuánto. No, la verdad es que es muchísima la producción que hay detrás de estas cosas, la verdad. De una película normal, ya nos meteremos en musicales.
Estamos hablando de una película de terror o de Harry Potter que tiene su banda sonora muy bonita, pero que no es, cuyo leitmotiv principal no es la música. Ahora iremos a lo otro. Antes de terminar este bloque, Santi, hemos hecho el guión juntos y esta parte la he respetado, pero quiero saber a qué te refieres, porque en el guión me ha puesto exactamente esto, bandas sonoras famosas. Y quiero saber qué querías comentar aquí. Ostras, pues como que hay películas que sin su banda sonora no serían ni la mitad de lo que es la película. Hay películas que sin su diseño sonoro no serían ni la mitad de lo que es la película. Hablábamos de Star Wars. Star Wars no sería lo mismo sin cómo suenan los sables láser, cómo suenan los blasters, y ya de la música es que ni hablemos. O sea, grande. Jurassic Park no sería lo mismo sin que un dinosaurio sonara como suena. Y eso lo hace un señor que es un técnico de sonido. Y ya nos meteremos más adelante con Disney y su mundo maravilloso, pero es eso, en el mundo hay bandas sonoras que son muy distinguibles, claro, o sea, y gente como Hans Zimmer, como John Williams, como... ¿cómo se llama este otro señor? Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero en plan, es gente que su nombre ya está escrito en las estrellas del mundo del cine haciendo música. Que la gente dirá, ah, no, es que es el cine, es la imagen, con el sonido. No, no, no. Quítale a Superman el tan, ta, 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 tan, 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 tan. Tú escuchas eso y ya buscas la capa roja por el cielo. Exactamente, o sea... Danny Elfman, como dice Alice. De hecho, el otro día estuvo Danny Elfman en Coachella. Estuvo cantando la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad en Coachella. Muy buena también. Ahí entramos en animación, ahora hablaremos de todo eso. Aprovecho también para decir que eso, Fonema Locuciones, que ha puesto Andrea el link del vídeo que ha comentado Santi, en el que hicimos esa grabación y que igual podéis apreciar mucho mejor el trabajo de Santi editando eso porque tela. Santi, otra cosa no, pero buen profesional es como una copa de un pino. Otra cosa no, como diciendo. Dentro de sus múltiples problemas. Dentro de sus múltiples defectos, no ser profesional no es uno de ellos. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que de la misma forma que en narrativa convencional, en libros, etcétera, hay escenarios que trascienden hasta convertirse en protagonistas de una película. Eso lo comento siempre con mis alumnos. Creo que también es cierto que en las películas hay bandas sonoras que trascienden y que de hecho se convierten en bandas sonoras que la gente escucha sin necesidad de tener la película delante. O sea, yo cuando salió Piratas del Caribe, que me volví obsesa, yo me escuchaba las bandas sonoras de Piratas del Caribe una y otra vez. Señor de los Anillos, más de lo mismo. Harry Potter, más de lo mismo. El compositor de la banda sonora del Señor de los Anillos, o sea... Bueno, Ramin Djawadi, el compositor de la banda sonora de Juego de Tronos. Efectivamente, que honestamente hay mucha gente, no sé si me encontraría entre ellos, pero hay mucha gente que lo único que salva de la serie es la banda sonora de Ramin. Y es así. Aparte quizás de las actuaciones de algunos actores, pero, ¿sabes? O sea, como que ha trascendido también la banda sonora de Juego de Tronos. Y la gente la tiene clarísima y tú oyes las dos primeras notas de Juego de Tronos, la entradilla, y tú ya sabes que es Juego de Tronos. Claro. Esa es otra. Creo que también la banda sonora juega un papel muy importante para identificar. Tú te pones ahora mismo 3 notas de Jurassic Park, 3 notas de Harry Potter, 3 notas de El Señor de los Anillos, entonces tiroriro, y tú ya sabes que eso es El Señor de los Anillos. Claro. O sea, hombre, los openings en el manga, en el anime. Sí. Que hacen en Latinoamérica, porque allí estamos locos y nos encanta el doblaje de nuestras cosas a nuestra manera. Hasta hace poco había un señor que en este momento estoy intentando acordarme de su nombre y no me acuerdo y me da mucha rabia. El señor giraba por toda Latinoamérica cantando la canción de Dragon Ball Z.
O sea, él fue el que hizo Mira, la justo lo canción ha de... puesto Belén, el opening de Bola de Drag Z. Claro, y el señor este tristemente se murió hace un par de años, el que hacía la versión en latino, pero a él lo invitaban a salones, en plan a Sofa o a los Comic Cons o tal. Y allí, por ejemplo, en Latinoamérica hay convenciones de fans donde llevan actores de doblaje. Aquí creo que también lo hacen. Sí, sí, sí. Y en muchos de ellos, pues eso, llevaban a Ricardo algo, se llamaba el señor este. Y el pavo tenía todo montado en plan un set de canciones de animes y de películas de Disney y tal. Y veías, pues, gente de mi edad en cosplays cantando canciones Sí pues, de sus somos. animes favoritos. O sea, mira lo que están haciendo Pascu y Rodri hoy en día. Desde luego, son un buen ejemplo, desde luego, de contar historias a partir de la música, sin duda. Y yo fui a verles, que de hecho fuimos con Antonio, con Evil Smile, fuimos al Mm. Withing Center a verles y éramos, no sé, 20.000. No sé, estaba el Withing lleno de gente cantando Loki y Thor y Sí, sí, muy fan. Zeus, o sea... Ujú. Sí, sí. Pues eso, bandas sonoras que trascienden. Vamos a pasar a otro bloque, que nos estamos enrollando muchísimo. Me encanta, ¿eh? O sea, quizás segunda parte, porque queremos abarcar muchísimo. Vamos a pasar a las películas de animación. Yo sé que es un punto. De hecho, al principio, cuando le propuse a Santi hacer el Voces Literarias, quería hablar sobre la animación, sobre la narrativa de la animación, pero luego pensé, ¿pero cómo voy a desperdiciar la oportunidad de que Santi me hable de música, de efectos de sonido? Y como veis, hice bien. Pero es verdad que me gustaría hablar un poco de películas de animación, y en especial en este caso de Disney, que yo sé que tú eres un gran fan, yo también lo soy, y de cómo Disney transforma, que eso ya sería hablar de historia del audiovisual, pero Disney utiliza la música, los musicales en animación, como una imagen, o sea, es su marca, es su Sí. sello personal. Lo hacen desde los primeros cortos musicales, antes del primer largometraje que fue Blancanieves, desde los primeros cortos musicales ya utilizaban este concepto, hasta Encanto, que ha sido la última, creo que El tiene... primer corto que sacó Disney, que es Steamboat Willie, lo que suena es música. Lo que suena es Mickey silbando. Tiriri, ti, 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 tiri. O sea, a partir de ahí ellos ya han creado marca. Y el When You Wish Upon a Star, que sale en Pinocho, que es la segunda película de Disney de larga duración, se ha convertido en el leitmotiv de la marca. O sea, tiririririri. Sí, sí. Lo escuchas cada vez que empieza una película de Disney desde hace 70 años. ¿Cuándo se estrenó Pinocho? Blancanieves cumplió 50 hace como 15. Entonces, Pinocho, pues por ahí debe andar. La verdad es que estoy pensando que en Disney, excepto la mascota y el leitmotiv, ha cambiado todo, ha cambiado la firma. Antes era Walt Disney escrito, luego pasó a ser el castillo, no sé qué, ahora es un castillo fantástico que yo siempre digo que me encantaría vivir ahí. Pero la música, esas notas no han cambiado. Siguen siendo las mismas desde el día en que, después de Pinocho, decidieron mantenerlo como marca. Mm. Es curioso. A ver, no en Pues todas suena, porque por ejemplo, en Atlantis, cuando empieza Atlantis, empezaba solamente con la imagen del castillo como en sombras y tal. Pero ahora, por ejemplo, en todos los DVDs y todos los VHS y tal, antes de que empezara la peli, ponían el castillito. Y hoy en día lo han vuelto a poner. Incluso para los live actions. Sí, sí. De hecho, bueno, están por aquí diciendo el señor Mott, sacrilegio, soy de esas personas que les da pereza que una peli de Disney se pongan a cantar. Y Belén pregunta, Santi, ¿cuál es la mejor canción de villano de Disney para ti? Uf, la mejor, es muy complicado. Me gusta mucho la de Gastón. Hostia, la de Gastón es una fantasía. No me acordaba de la de Gastón.
La de Gastón es Contamos con Gastón fantástica. para vencer. Na, na, Sí, na, sí, na, sí, na, sí. na. Es una gran canción. Yo siempre he dicho que Hades debería tener una canción. Si Hades tuviera ¡Oh! una canción, ya Sin sería duda todo lo que le falta. ganaría. Exacto, ya sería todo lo Sin que le duda falta ganaría. Sí, sí, para sí, sí. tener en plan Ser el la top de venia los top de bendita los de villanos. todo. Sí, sí. Pero sí, yo creo que de canciones de villano puede ser que la de Gastón. Bueno, y la Scar me gusta mucho. de. No, a mí es que Scar. ¿Y sabes cuál me gusta mucho a mí? La de La de Pocahontas, la del malo de Pocahontas. Me gusta Radcliffe. mucho esa canción. Radcliffe. Sí, sí, la de bárbaros, bárbaros, indios Seres inhumanos. inhumanos, bárbaros, bárbaros. Me encanta esa canción. Están diciendo por aquí también la del Jorobado de Notre Dame, Hellfire, que es la del juez Sí, Frollo, sí, que es sí. bastante, bastante turbia. Y a mí una que me gusta mucho, que no es muy conocida, pero como que se me quedó muy grabada en su época, Ujú. no sé por qué en verdad, porque lo pienso y tampoco es tan buena. Es la de... La del, yo creo que es más por el villano más que por la canción y por cómo, cómo lo transmiten visualmente, la del Doctor Facilier de Tiana y el Sapo. La de Tiene amigos en el más allá. Tengo Es amigos en muy el más buena allá. canción, sí, sí. Esa me gustó mucho también. Pero Eh, porque acompaña. A mí, La princesa y el sapo es una peli que musicalmente me encanta. Porque a mí el jazz Muy de ese buena a estilo me nivel gusta musical. mucho. La trama es un poco Y menos. la música soul que le meten también me gusta mucho. Pero la trama se me queda corta. A mí Pero en también. esa escena, donde hace todo el juego de sombras y las máscaras, Tiki cantando y todo esto, me parece una gran, gran escena. De hecho, creo que es esa y la escena de Evangeline me parecen las dos mejores Oh, escenas de toda la peli. sí. Precisamente, mira, una cosa que no tenía en el guión, pero pensé, cuando hable con Santi de esto, se lo quiero preguntar. Me pasa mucho con las películas de Disney que evidentemente tenemos los main themes, se llaman, cuando es la canción principal, Let It Go, o sea, las canciones principales, pero Sí. luego yo me empiezo a fijar en las secundarias y me fascinan. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en una que es como la más secundaria de todas las secundarias y me encanta, que es en Enredados, la de la Sí. taberna. O sea, esa también se considera película de malo porque esa a mí me encanta, que se pueden a decir lo que les gustaría ser. Que a Sí. uno le gustaría ser cocinero, al otro le gustaría tocar el piano, a otro no sé qué. Es una canción secundaria, niño, terciaria. Pero No, pero si te das me cuenta, tampoco es encanta. terciaria. Porque es el momento gracioso de la peli, Ya, pero están como en una donde taberna y además cantan una es canción. la Es canción en como... plan movida. Porque Sí. sí, When Will My Love Begin y la del la de I See the Light Sí, no dejan de ser canciones. las Bueno, main. la primera mola porque es como la intro y está así muy guitarra. De hecho, esa canción me recuerda mucho a la de Brave también. Porque Ay, tiene como qué esa bonita guitarra es. como cabalgando, como. Pero, ojo, Andrea acaba de decir que Anastasia es de DreamWorks. Ya no, Anastasia era de Fox y ahora es de Disney. Muajaja, ya es nuestra. Pues sí, sí, y justo ahora también estaban hablando por supuesto, de Encanto, que yo creo que a nivel de banda sonora nos ha reconciliado a muchos con el Disney musical. Es decir, a mí siempre me ha gustado el Disney musical, siempre me ha gustado. De hecho, estoy pensando en pelis más actuales como, por ejemplo, no sé, aquí se dijo Vaiana, Moana, no sé cómo se diga. La banda sonora es buenísima. O sea, la banda sonora de Moama de Vaiana es buenísima. La de na, 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 ne, na, ne, de nada, la que canta La que Maui, canta la las de rocas, ella sí. cuando va con el barco, o sea, son como muy potentes, quiero decir, Disney en ese sentido creo que pocas veces ha perdido calidad, aunque Disney tiene en sus ese fallos, sentido ¿eh? tiene una cosa que voy a encajarla con lo que acabas de decir. Y es Venga. un nombre. Un nombre, un hombre, un señor puertorriqueño o dominicano, él de origen, vive en Nueva York y es un puto genio, por decirlo en palabras bonitas. Se llama Lin-Manuel Miranda y es el escritor de la banda sonora de Moana, el Buenísimo. escritor de la banda sonora de Encanto y además In the Heights, Hamilton, Tic Tic Boom Dice y me Verónica, parece un puto dominicano. amo, o sea, ese señor es lo mejor que le ha pasado al mundo en muchos años.
Es lo que te iba a decir. Yo creo que Es mi héroe Encanto personal actualmente. nos ha reconciliado mucho con el Disney musical. Y creo que le ha dado un aire muy fresco a lo que era la música en Disney, porque aunque la música en Disney siempre nos ha gustado y los que somos fans de Disney las hemos cantado todas y nos encantan, Encanto, nunca mejor dicho, para mí le da un twist muy bueno, pero un twist buenísimo. Un twist que incluso cuando yo escuché la banda sonora la primera vez, o sea, vi la película la primera vez, con la que más me quedé fue con Dos oruguitas, porque o sea, esa canción te destroza el alma, y con la de Bruno. No hay que hablar de Bruno, o no hablemos de Bruno, ¿cómo se Sí, llama? no se habla de Bruno. Eso, no se habla de Bruno. Entonces, En los extras, en Disney Plus, en los que tengáis Disney Plus, id siempre a la ventana de extras de las pelis. Porque ahí hay la sustancia. la chichilla. Hay un mini docu, como de unos 15-20 minutos, de Lin-Manuel Miranda hablando de todo el proceso de composición de las canciones de la peli. Ostras, pues mira, esta noche me lo veré. Esta noche me lo voy a ver. Y habla de cómo él quería transmitir diferentes cosas dentro de lo que es la música latinoamericana. Entonces, si te das cuenta, la canción de cuando llega la gente a la casa, que es la que canta Carlos Vives, es Muy bonita también esa como canción. un vallenato con su pop y tal. La canción cuando canta la hermana, la de ven aquí, es esa canción cuando cantan las dos hermanas que Sí, van haciendo flores. Isabela, sí. Eso es rock en español latinoamericano. Es de la época de Amistades Peligrosas, de Soda Stereo, de Ana y Jaime. Es verdad, tienes razón. Y es lo que quería expresar. Y él lo dice, es que yo quería que la canción de Isabela fuera un concierto de rock en español. Qué guay. Entonces, y si tú te das cuenta, de hecho, al final, la canción que está más desconectada de la peli, porque no la canta uno de los protagonistas, es la de Dos oruguitas. Pero ahí, el factor nostalgia de mostrar las imágenes de cómo desplazan familias en Colombia y de cómo, Es horrible. por culpa de gente horrible, mi país está sumido en guerra desde hace 80 años y cómo hay gente a la que han sacado de sus tierras, campesinos que no pueden volver a sus tierras. En ese momento te muestran la historia de estos dos enamorados que van a tener 3 hijos y usan el mismo concepto musical que usan en Up. En Up, al inicio de la peli, con el Otra que te tiririrín, destroza el corazón. tiririrín, tiririrín, te muestran cómo el señor Fredricksen y Ellie querían tener un hijo y no pueden, y te lo narran todo con música. Entonces, Disney ha hecho un máster en usar su música para tocarte la patata. Totalmente, totalmente. De hecho, yo la canción que más me hace llorar de todo el mundo, y ya te digo de cualquier género, artista, la canción que a mí más me hace llorar, porque es automático, es la de Coco. O sea, yo escucho la canción de Coco y yo lloro automáticamente. Sobre todo la versión en la que la abuela se pone a cantar. Yo ahí me desmorono y lloro como una perra. No hay fuerza humana, la he oído 1000 veces, la he escuchado 1000 veces y no hay fuerza humana que me haga que yo no llore con esa canción. Hombre, hay una versión que canta Natalia Lafourcade que es muy bonita de esa canción. Decía Verónica algo que es muy, muy, muy cierto, y es que la canción de Mirabel, que además es como un vals, porque está en 3/4, muestra cómo el resto de las canciones están en 4/4. Y ella es la diferente de la familia. Vamos a tener que volver a ver la película desde esta perspectiva, chicos, ¿eh? Yo os lo Ella, digo, cuando cuando terminemos canta esto su lo veréis. canción, es tum ta ta, tum ta ta, tum Es ta ta, verdad. tum ta ta, tum ta ta. Y lo demás es 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Y el de ella va al contrario, porque Sí, ella no sí, tiene sí. poderes.
O sea, que te está transmitiendo parte de la trama y de la historia y de las emociones Y del en ese personaje. momento, en esa canción, hay requintos, hay guitarras, hay instrumentos andinos, porque lo que quieren es transmitir de que ella... Esos son instrumentos que pueden dar mucha alegría o mucha nostalgia, lo que hablábamos hace un momento. Ujú. Y tiene como ese como de pasillo, como de bambuco, como de música tradicional colombiana, que te marca el hecho de que ella es muy distinta. Sí, sí, totalmente. Y lo curioso es que es como, o sea, no te lo tira a la cara, no es superliminal, es subliminal, ¿sabes? O sea, es como, te lo deja caer y luego tú ahora nos lo cuentas y nosotros nos damos cuenta, pero la película, la intención que hay siempre detrás de la música, que esto no lo hemos hablado, pero es importante, detrás de la música, detrás de los efectos de sonido, es precisamente que no se note, que tú como espectador no te fijes en que hay un efecto de sonido de abrir la puerta o de que hay esto en particular para dar la sensación de que es diferente. La gracia es permanecer invisible y aún así incidir tantísimo en la obra. Pero sin Es embargo, fantástico. quítaselos y te das cuenta automáticamente. Exacto, eso es a lo que voy. Si una persona en una película coge una puerta, la cierra y no suena, tu cerebro Efectivamente. dice, ¿por qué no ha sonado? Sí. Que también te digo, tu cerebro dice que las cosas en el espacio cuando estallan suenan por culpa de Star Wars, cuando en el espacio no debe haber sonido. Ya, ya, ya. O sea, hasta ese punto, el cine y la industria audiovisual se ha metido con nuestra cabeza. Total, total. Pero sí me acuerdo que esto, no me acuerdo quién me lo contó, el hecho eso de que la música, la banda sonora, los efectos deben permanecer en un discreto segundo plano sin intentar robar el protagonismo, porque lo que están haciendo es transmitir junto con la imagen, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, un clásico, obra maestra para mí de la música, que es el episodio del Septo de Baelor. O sea, ese putito episodio, la música está de fondo, tú te estás fijando en muchísimas otras cosas que no son la música, Sí y no. pero lo acompaña de una manera que... Sí, pero ahí la música es un personaje. Y de hecho Ramin lo ha dicho en entrevistas. Él cuando compuso Light of the Pues dime tú qué Seven... personaje, porque dímelo, Santi. No, es un personaje en sí mismo, la Ya, música. ya, ya, pero... Porque si te das cuenta, empieza el piano y va muy despacito el piano. Y conforme van haciendo cosas, se va moviendo la gente, se va agrupando la gente en el septo, Cersei empieza a ver sus movidas, la montaña para Tommen para que no salga de su habitación. La música va cobrando sentido y va cobrando volumen. Volumen, 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 volumen. Hasta el momento en el cual Margaery le dice al Septón: ¿no te das cuenta que no va a venir? Y empieza la música más fuerte aún. Y en el momento en el cual vemos a Lancel al frente del fuego valirio, de nuevo vuelve el silencio. Qué cabrones que son. Porque No en sé, el me momento en dice el cual ninguno, él chicos. se le ven las llamas del fuego en los ojos, que además es un efecto increíble, porque él ve como la vela se va derritiendo y viene la estridencia, la estridencia, la estridencia de la música, de la música, de la música. En cuanto se le refleja en el ojo, lo que suena es el fuego. Sí. Y suena Que va, boom. Sí, ¡pum! sí, sí, sí. Ujú. Y cuando vuelve a recuperar la música, es cuando Cersei coge la copa de vino, se la bebe, Tommen ve lo que pasa, se suicida y vuelve a caer la música. Es una montaña rusa emocional, tal cual la ha descrito Santi. Mucha música, luego ninguna música, luego mucha Y música, es luego lo ninguna mismo que música. pasa, de hecho, esto no me lo estoy inventando yo, esto está en un vídeo de Alvis donde está explicada la banda sonora de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Es lo mismo que pasa en la escena del del capítulo La Larga Noche. En el momento en el cual Theon habla con Bran, ¿Mm? empieza a sonar la Es música verdad, tienes razón. de la misma y empiezan a suceder cosas de la misma manera. Mm. Se ven la desesperación de unos, el rey de la noche viendo en plan aquí yo os voy a tal, hasta el momento donde llega Arya, el rey de la noche la coge
Aria baja la mano y Oye, solo el clava el gemido de cuchillo. ella, solo soy el gemido de ella, Claro, creo. El momento y de... Aria baja la mano y clava el cuchillo y de nuevo, así como en el fuego sonaba el ¡boom! Aquí suena, entra el cuchillo y el hielo desquebrajándose. Sí. Malditos. Juegan con nosotros como quieren. Hablábamos de Disney y quería, bueno, lo has comentado tú en el guión también, el tema de fantasía. Fantasía como película, yo creo que es un concepto que yo creo que nunca se había visto y creo que nunca se ha vuelto a ver, algo así, ¿no? Al final son cortos, musicales, pero que mezclan orquestas y mezclan diseño y mezclan animación. Y mezcla avance para el mundo del sonido. Fantasía se proyectó en diferentes formatos y uno de ellos lo diseñaron en Disney, que se llamaba el sistema Fantasound. Y era una distribución de altavoces para ciertas salas que pudieran adaptarlas y metían 50 u 80 altavoces dentro de la sala para meter una experiencia sónica diferente. Fantasía estuvo grabada en estéreo, pero además estuvo grabada en maneras por capas, metiendo en 3 canales la orquesta, diferentes secciones de la orquesta, luego en otro metiendo una mezcla completa de todo lo que sonaba, luego metiendo como otra toma entera de todo para que se escuchara la reverberación de los instrumentos. O sea, lo que hicieron con Fantasía fue, nunca mejor dicho, una fantasía en cuanto a sonido y en cuanto a diseño sonoro. Y piensa que Fantasía al final, cuando nació la idea de Fantasía, nació como El aprendiz de brujo. Sí, sí, lo de las Y luego escobas. dijeron, no, esto no lo podemos dejar así. Y está la historia de Chernabog, está la historia de las flores, está la parte de los dinosaurios, que a mí me parece un momentazo increíble. Me daba miedo a mí, yo no lo veía. Ni ese ni el del demonio. Me daban mucho miedo. Yo tengo un Chernabog de Funko Pop ahí arriba. No sé. A mí me da Pero miedo. es eso, en ese momento, pues eso, Me gustaba la de los fue hipopótamos desarrollo. de ballet. Ese sí me gustaba. El del ballet de los hipopótamos. Ese era una fantasía. ¿Pero eso está en Fantasía 1 o en Fantasía 2000? Fantasía 1. Sí. ¿El de los hipopótamos? Es que hace un Hostia, yo años no diría veo que sí, Fantasía. ¿eh? Yo diría que, de hecho, es que Sí, la a ver, nueva no la he no, es muy visto. probablemente que sí. Entonces, Porque como en me la de suena y no la he Fantasía visto. 2000 es lo de las ballenas y lo de los músicos de jazz. Es que creo que ni la he visto, la de 2000, por eso te digo. Y me acuerdo de la de los rinocerontes con sus mini zapatitos de ballet, no olvidaré nunca, me Sí, encantaba. sí. Y que habían Sus tutús. cocodrilos, que eran Sí, sí. los bailarines, era muy gracioso. En fin, más allá de esto, lo que has contado del tema de Disney, bueno, pues con todas las novedades que introdujo, todo esto que comentabas de los cines y tal, que me parece fantástico. Pregunta rápida, casi de sí o no. Todos sabemos que Disney en parte está dirigida al público infantil, o lo estaba hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Crees que la música puede ayudar a los espectadores más pequeños a entender mejor una historia? Totalmente. ¿Sí? Sí. Porque tú cuando eres pequeño no hablas, no entiendes las palabras. Pero sí ves dibujitos en la pantalla que te parecen monos y a eso le metes música. O sea, cuando los personajes están hablando, tú entiendo que no entiendes nada, porque tu cerebro todavía no sabe que esos fonemas son palabras. Pero la música sí que te mete en el ver cómo si suena música feliz y tú ves los animalitos con sonrisas, pues sabes que se están divirtiendo y sabes que se lo estás pasando bien. Luego suena música triste y la mamá de Bambi se murió. Entonces... ¿Cuántos niños traumatizados con esa película, por Dios? Bueno, ¿cuántos niños no? Walt Disney era un niño huérfano de madre, entonces por eso en sus películas Y las decidió mamás... traumatizar a los demás Claro, niños de la las historia. mamás de las películas de Disney están muertas porque la mamá de Walt Disney está muerta.
Bueno, señor, ¿qué me cuenta a mí? Pero no, Señor, suélteme el brazo. exacto, señor, no me traumatice a los niños. Vale, sí, sin duda yo creo que también, ¿no? Que el hecho de la música ayuda a entender ciertos conceptos que quizá pues, todavía con el habla, o ya, aunque entiendan lo que dicen, a nivel de trama y tramas más complejas que igual un niño de Claro. cierta edad todavía no es capaz de apreciar o de entender a nivel narrativo, y con la música, pues a base de que las canciones con la letra de la música les dicen esto, lo otro, lo de más allá, los niños también entran un poco mejor, ¿no? En todo eso. Bastante Eh, bien crecimos para haber visto Dumbo de pequeñitos. y Pinocho. Y Pinocho. Por Dios, qué trauma Y hablar de Bambi. eso. No, no, o sea, la verdad es que estamos bastante bien. Voy a pasar a un tema que te gusta mucho, Santiago, que es el tema de los musicales. De Y las aquí estrellas. podríamos hacer un capítulo entero hablando de musicales, igual que podríamos hacer un capítulo entero de música en animación, ¿eh? Ojo. Quizá más adelante podríamos plantearlo en Temporada voces 2. literarias, exacto, de ser un poquito más centrados en un único tema, pero sí que me gustaría que me hablaras de los musicales como género. Yo te he puesto 3 puntos, Sí. quiero que tú me hables, es decir, porque es que yo lo he dividido así porque no sabía cómo dividirlo, pero creo que tú de alguna forma, el speech que me puedes dar, Ujú. creo que lo vas a poder modular mejor tú, te puedes basar en lo que he escrito o en otra cosa. Porque Vale. quiero que me hables de los musicales, porque creo que es que yo de musicales entiendo muy poquito. Entonces, para no liarla, sí que es verdad que te he puesto, por ejemplo, o sea, me dijiste tú lo de la música incidental y el score y todo esto, Sí. pero cuéntanos, función de la música, función narrativa de la Eso te iba a música decir, dentro de los las musicales. funciones de las músicas dentro de los musicales. A ver, un musical puede ser un musical completo, en plan Los Miserables, donde hay muy poquitas líneas de diálogo puro. O puede ser un musical como La La Land, donde la mayoría del tiempo están hablando, pero hay momentos musicales, hay números musicales. Vale. O pues como la mayoría de pelis Disney, en plan, yo que sé, Pocahontas, pues estos están hablando y esta señora habla con John Smith y luego de un momento a otro Canta. cantan. Que eso es lo que a mucha gente le desespera. A mucha gente le desespera Que cuando la gente narrativamente canta. es raro, tío. A mí es que me encanta. Yo soy un amante loco de los musicales. O sea, yo entiendo Pero... más, perdona que te interrumpa, Santi, yo entro más en un musical como Los Miserables, en Ajá. el que ya hay un lenguaje que es cantado como si fuera una ópera, todo se canta y por lo Como El tanto yo fantasma de la entro, ópera, que también tiene muy pocas líneas de diálogo. claro, exacto, yo entro bien en esas historias porque son historias en las que ya todo es cantado y por lo tanto, ok, es el formato. Lo que me cuesta, que me gustan en los musicales, pero reconozco que me gustan más los musicales rollo Los Miserables que rollo La La Land. Porque en La La Land, o en este tipo de películas, o de teatro también, me están todo el rato confundiendo. Me confunden porque ni me están cantando ni me están hablando. No sé si me explico. Es como de repente hablan, de repente hay una canción y tú piensas, como espectador, o yo como Beatriz pienso, justifícame porque esta persona de repente se ha puesto a cantar. Justifíquemelo, Porque... como en los ejercicios del colegio, ¿sabes? A nivel narrativo, ¿por qué esta señora que está haciendo la compra de repente ve un paquete de lentejas y dice, ¡oh! Y se pone a cantar para hablar de su Porque drama comprando lentejas? porque quién no le cantaría las lentejas, Beatriz. Totalmente. Pero bueno, el caso. Continúa, que te... Lenguaje musical dentro de los musicales. Está las canciones y luego está la música incidental o el score. El score es la música de fondo, que es la que determina el mood de una escena. Lo que decíamos hace un momento. Entra la protagonista de Scream en una habitación con las ventanas corridas y ve unos zapatos detrás de las ventanas. Lo que suena, ahí eso es música incidental. Vale. La música Es de fondo, la que te mete en exactamente ambiente, la vamos. música la que te mete en el ambiente. Eso es Vale. música incidental, que es el scoring. Y luego tienes las canciones,
que para un musical, pues dependiendo del tipo de musical que sea, va a ser la mayoría o una parte. Y también piensa que en los musicales, en la mayoría, no solamente cantan, sino que bailan. Y hay luces, y colores, y magia, y espectáculo, y champán. Entonces, pues claro, es la mezcla de todas las diferentes disciplinas prácticamente del teatro. Y hacer teatro musical en directo es una jodienda que flipas. Porque que lo grabes para una peli puedes hacer 40.000 tomas hasta que te salga bien. Yeah. Hacer teatro musical en directo, desde todos los puntos de vista, es muy complicado. Desde el punto de vista del técnico de sonido, que no le puede fallar una sola cosa, porque tiene que estar pendiente de los efectos, porque desde la misma consola saltan efectos. Tiene que estar pendiente de las voces de los actores, tiene que estar pendiente de que debajo, en el suelo de los escenarios, suele haber un mezanín con la banda o con la orquesta que esté tocando en directo. Sí, sí, claro, no que está en directo, es que es todo en directo, los actores cantan en directo, todo directo. Entonces, para mí, el punto más alto de un audiovisual es ir al teatro a ver un musical. Porque estás viendo a un actor que te está interpretando un papel, o sea, que te tiene que convencer de que él es un personaje, pero al mismo tiempo tiene que bailar, tiene que cantar, y en cuanto se termina la canción, dependiendo de la obra que sea, tiene que seguir haciendo un personaje. Claro. Eso solo a Por nivel de eso, actor, pero es eso, luego está todo por lo que eso, hay y detrás solamente a que ya nivel de sabes, actor. Luego, escenografía, los técnicos. cambios de escenografía, los técnicos de escenario, Mm. o sea, todo el personal técnico dentro de un musical yo me le quito el sombrero y por eso me encanta y entiendo que sea tan caro. Mm. Porque hay mucho, mucho curro detrás. Hay que ir más a ver musicales, chicos. Es que tristemente es muy caro. Aquí en España es carillo. En Nueva York ya ni se diga. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Nueva York y ir a ver obras allí es impagable. O sea, pero bueno, como todo en Estados Unidos. Ya. En Londres es bastante asequible ir a ver musicales. Yo fui a ver al Rey León en Londres. O sea, no fue barato, pero tampoco fue. Para ser el Rey León y ser en Londres, estuvo bien. O sea, lo hubiera pagado. Que es esas cosas que dices, Mira, me cuesta más de lo que pagaría, pero lo pago. Yo por ver Los Miserables en Estados Unidos, estaba en la última fila del último piso del teatro y fueron $120 lo que pagué. Por ver Los Miserables en Londres a medio teatro pagué 50, 60 libras. Vamos, más que merecido, desde luego. Más que merecido. Por ver Entonces, por ver Los a Miserables, que ver, son 3 horas, por ahí no sé cuántos, pues mucho ojo, rato. yo también alguna vez pagué 9 no, como 25 o 20 libras. Fui a ver Los Miserables de pie. Hostias, hay que tener mucha voluntad, ¿eh? Sí, porque son las entradas más baratas, que son los standing tickets, y te hacen en una zona en la parte de atrás del teatro y tú estás de pie toda la obra. Hostia, pues 3 Pero horas así es la forma en la cual yo no me podía permitir pagar $200 por ir a ver The Book of Mormon. Mm. Pagué 20 y fui a verlo de pie, en la parte de atrás del Bueno, como un teatro. concierto al final, ¿no? Cuando vas a un concierto estás de pie. Más o menos, sí. Estaba pensando en Miserables la película, porque Miserables la película a mí me gustó mucho, pero es que además Miserables la película hubo un cambio con esa película. Porque esa película, los actores interpretaban en directo sus canciones y las grababan conforme las iban interpretando. Es decir, en la mayoría de los musicales No, audiovisuales, Los sí, sí, Miserables búscalo. está... Sí, Sí, Los sí. O Miserables sea, está grabado también en estudio, ¿eh? o sea, una cosa es que O hayan sea, la grabado luego la banda música... sonora No, no. aparte. Las interpretaciones de los actores Ajá. son en directo, porque ¿te acuerdas Fontín cuando... Fontín no, ¿es Fontín? Sí, Fantine. Fontín, cuando está en la bañera llorando. Ujú. Es ella, es ella. Es ella cantando en directo. Y yo me acuerdo, porque yo me fijé en eso, de que realmente habían como grabado a los actores y cuando se equivocaban, Ujú.
tenían que volver a empezar la escena cantada porque era en directo, como si fuera teatro musical de toda la vida. Hombre, es que Luego la usaron mayoría la de ellos banda son sonora aparte. la mayoría de ellos son actores de teatro musical. Exacto. Está Hugh Hugh Jackman, Jackman, está esta mujer. es Dios del teatro musical. O sea, de hecho, lástima que aquí no vinieron, pero él hizo una gira cantando canciones de musicales. Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, estaría, te diría, el A mí el 95% único segura. problema de la película de Los Miserables para mí es Russell Crowe. Que no me gusta cómo canta. Ya. Que no Que tiene, de hecho, no tiene en voz las bonita, lo que pasa es que no. versiones de Broadway y del West End, de hecho hay una versión que está grabada, que fue el concierto de los 25 aniversario de Los Miserables, que lo hicieron en el O2 Arena, creo. Que de hecho Marius en ese concierto es Nick Jonas. No me digas. Mientras que la Sí. película es Newt Scamander. Es Eddie Redmayne, sí. Sí, Eddie Redmayne. El caso, mensaje de todo esto, musicales, la obra audiovisual más completa, Para mí, complicada, sí. y yo recomiendo que vayáis. Yo no he ido a muchos, lo reconozco, pero es una experiencia, era un musical, así que por poco que podáis, id porque yo creo que os va a gustar. Santi nos ha hablado de eso, de los dos tipos de música distintos. Y vamos a hablar, ya estamos terminando, porque con la tontería llevamos ya un ratito hablando de música, pero yo estoy encantada de la vida, la verdad. Vamos a hablar de... He venido aquí a hablar de mi libro. Vamos a hablar de narrativa un momento, porque además sé que nos tienes algo preparado, Santi, porque algo que yo introduje en este guión y cuando le pregunté si le parecía bien, Santi fue el que también propuso hacerlo como lo vamos a hacer, es el hecho de, para los que sois escritores, los que habéis venido aquí y sois escritores, ¿hasta qué, y esto me lo han preguntado alumnos, ¿hasta qué punto es interesante escribir efectos de sonido en nuestros libros? Y me explico. Vosotros cuando estáis escribiendo necesitáis describir que está sonando un piano al fondo o que está sonando un martilleo encima de una mesa porque alguien está con los nudillos o lo que sea dando martillazos encima de la mesa, o cuando de fondo se está oyendo un bebé llorando, o todo lo que tenga que ver con audio, música, efectos, todo esto hay que plasmarlo en el libro. Hay que hacerlo, porque forma parte de la descripción, es algo que como escritores tenemos que hacer, y como empezaba este programa diciendo, en audiovisual tiene la posibilidad de tener esa música a nivel auditivo, pero en los libros no, en las novelas no. Entonces, comentándolo con Santi, él me dijo que quería hablar un poco de eso y te voy a dejar a ti para que nos digas, bueno, lo que has preparado y bla, bla, bla. Si quieres, nos cuentes un poco cómo lo ves tú desde tu punto de vista, como alguien que se dedica a esto y que de hecho haces un podcast de relectura de esto también y que en muchas ocasiones dentro de la narración nos aparecen esos efectos. Nos aparece yo qué sé, un martillo que le daba no sé qué forjando una espada, nos aparece el murmullo de la gente. Es cierto que Muchas veces lo dicen, se escuchaba el martillo, no sé qué, y reverberaba contra la sala. Entonces tú te imaginas que estaban en un sitio grande y que cuando le pegaban martillazos a las cosas, pues sonaba ese efecto de que se expande el sonido por el sitio donde está. Y pues hablando de eso, hablábamos con Bea en plan de, bueno, busquemos algún ejemplo de lo que es la música como tal, y aquí va a ser algo muy literal porque van a hablar directamente de música, y es lo siguiente. Entonces nos cuentan aquí. Claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes se me habían formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas seguidas. Tocaba y volvía a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego empecé a tocar también las canciones que recordaba a medias, llenando como podía las partes que se me habían olvidado. Al final, podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar las canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Antes ya había compuesto canciones. Incluso había ayudado a mi padre a componer 1 o 2 versos. Pero ahora le dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy.
Poco después empecé a tocar... ¿Cómo podría describirlo? Empecé a tocar otras cosas que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa se refresca, sientes algo especial. Y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba a hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi 3 días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. Hacia finales del segundo mes podía tocar cosas casi con la misma facilidad con la que las veía y las sentía. El sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos. Hacia mediados del tercer mes dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas en mi interior. Aprendí a tocar, viajar en el carromato con Ben, cantar con mi padre junto al fuego, ver bailar a Shandy, mover hojas cuando hace buen tiempo, la sonrisa de mi madre. Tocar esas cosas me dolía, por supuesto, pero era un dolor como el de los dedos tiernos sobre las cuerdas del laúd. Sangraba un poco, pero confiaba en que pronto me saldría el callo. ¡Oh! Es muy bueno este párrafo. Tengo que volver a leerme este libro. Esto, para los que no lo sepáis, aunque veo que hay gente que sí que ha adivinado qué es el nombre del viento y es Quoth. En un momento, no vamos a hacer spoilers por si alguien no ha leído el libro, pero es un momento muy duro para el personaje y es un momento de mucha introversión y me gusta mucho cómo narran y cómo Rothfuss para eso es muy bueno, es muy descriptivo con ese tipo de cosas, al igual que lo es Tolkien, porque Tolkien, recordemos, escribió canciones, letras de canciones por montones en sus libros. Lo que tiene el nombre del viento es que tiene muy buenas descripciones. Yo era totalmente capaz de imaginarme todo lo que hacían los personajes en todo momento. Y mira que cuenta cosas raras, ¿eh? Porque hay momentos, especialmente en El temor de un hombre sabio, hay momentos que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? Pero en mi cabeza, o sea, a nivel descriptivo era brutal, bueno, es brutal lo bien que lo hace Rothfuss. Describir música, describir sonidos, es algo complicado. Decían por aquí el tema de la literación, lo decía Alice. Efectivamente se llama literación, básicamente es cuando dos o más palabras tienen un fonema repetido. Mi mamá me mima, o el crujir del caramelo, o todas estas cosas que de alguna manera dan como ese gustete al oído. Y aquí es a donde voy. En muchas ocasiones, para conseguir esa sensación de que estamos oyendo algo, tenemos que jugar con las palabras. Y no hay formato narrativo que juegue más con las palabras y por lo tanto con los sonidos que la poesía. La poesía tiene muchísimas retóricas, muchísimos elementos que tampoco voy a entrar aquí, ahora le voy a hacer una masterclass, que van estrechamente relacionados con cómo expresamos estas palabras al hablar. El hecho de expresarlas mentalmente y de jugar con estas palabras es lo que nos da la sensación de que estamos oyendo lo que oímos. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la tetera burbujeó. Burbujear es una palabra que suena como lo que dice. La tetera siseó. Sisear es una palabra que suena como lo que dice. Lo digo en todas las clases, mis alumnos deben estar ya hartos de mí, pero en catalán hay una palabra, eso Santi no sé si te lo había contado alguna vez, en catalán hay una palabra muy especial para los catalanes que les gusta mucho. Fuet. Aparte, que es al xiuxiueig. Al xiuxiueig significa el murmuro. Xiuxiuejar significa murmurar, significa Okay. como... Y suena... Suena a... ¿Cómo se llama esto? A... Como el lenguaje indígena de, en plan de México y tal. De esto que usan muchas TLs y TX mezcladas. Y estas cosas. Sí, pues esto es xiuxiuejar tal cual y suena como lo que dice. Entonces, una buena manera de empezar a introducir sonidos y música en vuestros textos es primero lo que ha comentado Santi, es decir, lo que ha leído Santi básicamente, que es intentar jugar con la imaginación del lector, suena como un amanecer, suena como la sonrisa de mi madre, apelar al lector para que él mismo
de alguna forma piense en esa sonrisa y se imagine esa música, y la otra es directamente jugar con la sonoridad de las palabras para también dar esa sensación. Igual que con las onomatopeyas, el tic-tac del reloj, ¿no? El estas Kaplam. cosas. Sí, kazoo. Pues eso, así que nada, pero esto es practicar, chicos, así que practicar mucho. Vamos terminando, porque no acabaremos nunca. Santi, después de toda esta charla, alguien que nos haya escuchado y diga, esto me ha molado, yo quiero estudiar esto. Pues... Yo quiero ser un sound designer, ¿cómo se dice? Pues para ser un sound designer, vete a Canadá, a la Universidad de Vancouver y estudia sound design. Te va a ¿Solo lo costar. va en Canadá? No, a ver, sé que hay muchos sitios, solo lo digo porque es que tengo un amigo que está estudiando allí. Ah. En plan, te va a Pero costar. entiendo que son estudios que en España existen. No sé si sound design existe aquí en España. Yo sé que aquí hay sitios donde creo que ingeniería de sonido como tal no Sí, sé eso si sí me haya. suena. Eso me Porque la suena de ingeniería ingeniería de de sonido. sonido son 5 años de ver matemáticas para aprender a diseñar salas prácticamente y pues para hacer cosas de sonido y demás. Luego tienes sitios donde estudiar técnico de sonido, que hay bastantes sitios. Uh-huh. Y a ver, también os digo una cosa, aquí es matarte a echar horas y conocer gente. Yo no vivo de ello porque no conozco gente al parecer. Pues sí, Pero porque por lo otro eres un crack, Santiago, lo digo. Pero O pues sea, eso, entonces injustamente es tratado. todo eso, es todo estudiar, pues eso. Yo estudié técnico de sonido, no me pagan por decirlo, pero lo estudié en la escuela Fernando Sor en Bogotá. Pagadme. Fernando Sor, pagad. No. Y pues eso, yo estudié allí y luego hice un máster en sonidos de conciertos, porque a mí me gusta mucho la música para conciertos, pero pues no ha servido para nada. Porque si no conoces Bueno, a nadie, nadie para te nada, ¿no? contrata. Estás ahora, perdóneme usted, está en un proyecto grandioso que es Voces Literarias y Tres Tazas Mágicas y en otro más pequeño que es La Canción Continua. Es broma. No, ríete. O Pero, sea, a mí mi carrera me ha servido para meterme horas y horas de editar podcast, que me hace una persona feliz. A mí exacto. editar podcast me hace feliz. ¿Qué más quiere? Y además, en un proyecto en alza como Fonema Locuciones. Exactamente. Cuidado, que eso tiene un futuro. A mí me encanta ese proyecto que tengo con Santi, la verdad. Creo que de alguna Nos manera lo pasamos muy bien, la verdad. sí, nos compenetramos muy bien con nuestras habilidades, cada uno la suya. Yo no sería capaz de hacer así con un texto para levantarle el audio, pero para eso cada uno hace lo que hace. Y la verdad que es un proyecto que nos lo pasamos muy bien Sí, juntos, sí, la sí, sí. verdad. Entonces, pues ya lo sabéis, chicos, si os interesa o tal, pues técnico de sonido, luego entiendo que hay especialización. Elena ha dicho que había dentro de Telecos una rama que era imagen y sonido, que entiendo que era más por el tema de ingeniería o Sí, como, creo que sí. no sé cómo va, pasar el audio de un sitio al otro, no tengo ni idea. Para mí eso es magia arcana, yo no tengo ni idea de cómo funciona la ingeniería ni nada de esto, pero bueno. Sí, aquí lo que dice Alice es cierto. El técnico de sonido aquí es un grado superior. En España, Sí. No es una carrera como tal. vale, genial. Creo que en comunicación audiovisual te puedes especializar. Cuando yo estudié comunicación audiovisual, no te podías especializar. No. Pero yo estudié la comunicación audiovisual hace muchos años, 15 o 16 años. Entonces, igual las cosas han Hostia, cambiado. pues yo me gradué en 2012 o así de técnico de sonido. Sí, estamos ahí. Bueno, yo acabé la carrera como en 2008, 2009, estamos ahí un poco a la par. Santi, anécdota, cuéntanos una anécdota como técnico de sonido. Una O puede anécdota ser del como técnico podcast, de ¿eh? En sonido. plan, te dejo que digas algo del podcast si es en plan, pues ese día Bea la lió parda y tuve que hacerle yo qué sé, de Ostras, pues ecualización. los que hayan escuchado ya el último capítulo de Sansa, os daréis cuenta que Bea no suena como siempre, Lo siento, pero porque es Santiago peleándose contra el eco. Es súper divertido. Es mi nueva aventura semanal. lo siento. Y Yo de verdad nunca hubiera imaginado que algo como el eco podía condicionar tanto la vida de una persona, pero no os podéis imaginar, Santi y yo, porque claro, yo cuando me mudé, que fue hace una semana y poco, yo llego aquí, hago así, digo, hola, y digo, uy.
Y pensé, bueno, No, cuando no, ponga la además me mesa... mandaste Ya, ya, un ya, ya. WhatsApp, un Telegram en plan de Santi, tenemos un problema. Y fue como, hostia, sí suena mucho eco. Sí, me compré un pompón. Aquí está, no ha Un servido de pompón que nada. no ha servido para nada. Bueno, me he hecho de todo. Puse una toalla. En fin, cosas varias. Seguimos trabajando en ello. ¿Ves? Si me pongo muy cerca, si hablo así, que es como intento hablar en el podcast, igual no se oye tanto, no estoy segura. No se escucha No lo casi el sé. eco cuando hablas así. Claro, estoy muy cerca del micro y hablando a una voz así, pero si escucháis los podcasts sabéis que yo me pongo virulenta y cuando me pongo virulenta voy levantando la voz y claro, cuando levanto la voz me separo instintivamente para no gritaros al oído y entonces ya se oye el eco. Pero estamos trabajando en ellos. Dice Andrea, yo he escuchado a Bea en el rol y en el pod y wow, has arreglado un montón el eco. Santi es un maestro y encima le gusta lo que hace, con lo cual mejor, Sí, sí. mejor. Virulencia, encia. Sí, sí. Qué grande, Belén, qué grande. Tal cual, Belén. Bueno, llega el momento de las preguntas finales. Chan, chan, chan. Yo creo, de hecho, creo que, Santi, te voy a volver a invitar, ya te lo digo, antes de las preguntas finales, porque me han quedado muchas preguntas en el tintero, muchas cosas, y Me yo te voy a parece volver a bien. invitar Yo encantado tarde o cuando temprano. quieras. Pero vamos con las preguntas finales y como sabes, la primera siempre es la pregunta que nos hizo el invitado de la anterior Voces Literarias, que en este caso fue Yes, tu Joan padre. Peñas, mi padre, y la pregunta decía más o menos algo así. Él hablaba, él, como sabéis, si lo visteis, es librero, y él tenía dudas sobre qué tipo de música poner cuando tienes un establecimiento y además un establecimiento, en este caso como una librería, que de alguna manera es algo cultural, con lo que no es simplemente incitación a comprar, como puede ser en otro tipo de tiendas, pero que no se duerman. Él me decía, crear un ambiente relajado, pero que no se nos duerman los clientes, ¿no? Y me acuerdo que cuando Santi vio el vídeo con mi padre, me dijo enseguida, esta ya la tengo, esta respuesta de tu padre, no teníamos guión, no teníamos nada, y dice, esta respuesta ya la tengo, así que tengo mucha curiosidad, luego le pasaré el link a mi padre, cuéntanos. Hombre, pues yo en el momento en el cual tu padre empezó a hacer la pregunta, dije, mira, o bandas sonoras de ciertas películas, porque evidentemente no vas a poner, yo qué sé, música muy Psicosis. triste. Exacto, o sea, o la banda sonora de 2001 Odisea en el espacio, que es micropolifonías de 40 millones de notas sonando al mismo tiempo en tonos puros. No, vas a poner bandas sonoras pues más movidas, más puedes poner, por ejemplo, si tienes una zona, si tienes diferentes altavoces y demás o sea, diferentes canales de distribución de sonido, pues yo qué sé, en la zona de fantasía o de novela y tal, puedes poner bandas sonoras, pues eso, John Williams, Howard Shore, Danny Elfman, Morricone, Zimmer. Un Morricone, qué bueno. Sí, sí. Y luego en las zonas más de libros de estudios o de tal, Sí. yo pondría jazz o Latin jazz, porque el jazz hay alguno que es muy así, muy suave y te puede un poco dar tal, pero el Latin jazz es muy movidito, es muy... pasan muchas cosas al mismo tiempo y eso puede ayudar a que la gente esté despierta, Pero pero tranquila. dentro de un mood de chill. Oye, pues me parecen buenas ideas. Creo que bandas sonoras alguna vez habíamos puesto, sobre todo durante el mes de mayo, que siempre lo dedicábamos al friquismo máximo, entonces ahí sí que poníamos mucha banda sonora, pero se lo pasaré tal cual. Y lo del Latin Jazz me ha gustado mucho, porque es lo que tú dices, es una música tranquila, pero a la vez tiene tiene ese movimiento que hace que sea un poquito más activo. Vale, pues nos faltarían las dos últimas preguntas. Primera de ellas, Santi, libro y autor favorito. Haznos tu Ostras, recomendación. pues libro favorito. No sé. Todos me decís lo mismo, voy Es a tener que que quitarla. son preguntas muy difíciles, vea. Vale, Que yo no he muy bien. estudiado tanto. Te voy a cambiar la pregunta. Haznos una recomendación, ya sea porque lo has leído hace poco, porque te gusta, o porque es tu libro favorito, o por lo que tú quieras. Haznos una Vale. recomendación. Venga, a ver si así Te voy a hacer una viene siendo lo recomendación. mismo casi, pero ya está él mirando en la estantería. A ver.
Espera, no me lo digas, ya sé cuál vas a decir. Sandman, lo sabía. Ay, soy muy fan. Dale, Santi. Esto, señoras y señores, ¿es el señor Neil Gaiman siendo el fucking amo del universo? Sí es. Además vais a tener serie en Netflix el día 5 de agosto, día que estaré en un festival y me moriré de envidia de toda la gente que pueda ver la serie ese y yo no. Pues ya lo sabéis, Sandman es una novela gráfica, cómic, no sé, llamadle como queráis, Y porque eso esta es cada uno llama como otra quiere. que últimamente la leí y me gustó mucho, que es El largo Halloween de Batman. Y además su ilustrador ahora mismo está muy malito, está internado en el hospital y Hay que apoyar. que se muera. Así que es eso. Ahora, es que últimamente he leído muchos cómics, Sí, ya realmente. veo que O nos vas sea, enseñando mucho cómic, pero eso está bien. El sí, cómic sí, también es últimamente, lectura. últimamente he leído muchos cómics. De hecho, ahora mi barman de cabecera, el señor Ari, dueño de El Monito Bar, Bar me al ha que tenemos que pasado, ir me, desde me ha Vogue. Hay pasado que ir. unos cómics que se llaman Gru, o sea, Groo, Ah, y son, pues esos son cómics de estos en plan como Lafo y como de este tipo de cómics que son graciosos y es pues las historias de un bárbaro que le pasan situaciones muy ridículas y él es muy tonto. Entonces es eso, es del estilo de dibujo de eso, de Olafo, un poquito como lo de Tintín y así. sí. Y son tomitos muy, muy fáciles de leer. Los tengo en la tablet y pues eso es lo que he estado leyendo últimamente. Pues genial, recomendación hecha. Y por último toca anunciar quién será el invitado o invitada del mes que viene y que Santi le plantee una pregunta, como hacemos siempre, tipo cadena. Para el mes que viene, mes de julio de 2022, en Voces Literarias vamos a contar con alguien que está ahora mismo en el chat, si no me equivoco. Sí, ahí está. Vamos a contar con Andrea Angla, que aparte de ser una buena amiga y además pues mi alumna dentro del curso de narrativa, es una experta en muchas cosas, porque Andrea sabe de todo, es una crack, pero aquí hemos venido a hablar de fanfics. O sea que el mes de julio lo vamos a dedicar a los fanfics, vamos a estar hablando con Andrea, un mundo que yo desconozco absolutamente, pero vamos a estar hablando de fanfics con Andrea, vamos a estar hablando del fenómeno fan, de cómo los lectores pueden convertirse también en creadores cuando sus historias favoritas igual no terminan como ellos quisieran o no se han desarrollado subtramas que ellos querían que se desarrollaran o buscan universos alternativos. Bueno, las opciones son infinitas. Ya os digo, yo tengo alumnos que me han intentado explicar todo eso, pero hay mucha chicha. Así que al final decidí coger a una de las mayores expertas de fanfic que conozco, que es Andrea, para que venga el mes que viene y nos cuente cómo funciona el mundo del fanfic. Así que sabiendo esto, Santi, ¿qué pregunta le vas a hacer a Andrea? Vale, primero que todo, Sandra, por favor, pasa lo que... Si es una historia de Neil Gaiman, por favor, pásala por Discord porque la quiero leer. Y bueno, ya que estamos hablando de fanfics y de escribir cosas y de imaginarnos metidos en mundos de fantasía, hay una señorita que ha entrado hace poco en el universo cinematográfico de Marvel, que es esta señorita, la señorita Kamala Khan, la primera chica musulmana de tez morena que ha entrado al universo Marvel y que literalmente es una fan. O sea, ella gana poderes, evidentemente, de manera diferente que en la serie, pero es una fan. Y en la serie, de hecho, la muestran mucho como la fan que es. Y en este cómic, que de hecho es un tomito, un must-have de estos de Marvel, que son muy baratitos, la muestran como eso, como que tiene cierta interacción con los Vengadores. Ya es Miss Marvel, porque es una fanática acérrima de Carol Danvers. Entonces, ¿qué piensas tú, Andrea, de la inclusión de este tipo de personajes en mundos tan grandes como lo que es el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo? Que estén dando esta posibilidad de que la gente se pueda identificar muchísimo con ese personaje, porque es la voz del público.
Sí, es la fan. Entonces, claro, Somos todos. Kamala Khan somos todos. Entonces, ¿qué piensas tú? Y si tuvieras la oportunidad de desarrollar un personaje de esos, ¿de qué manera lo harías y en qué historia, en qué mundo de fantasía te gustaría meterlo? Ay, me parece fantástica la pregunta, la verdad. Tengo mucha curiosidad por saber qué respondería Andrea. Si ella pudiera ser una fan o crear un personaje que es un fan que se cuela dentro de un universo, ¿no? ¿Qué tipo de personaje haría? Me parece una pregunta fantástica y también su opinión con respecto a este tipo de personajes. Pues con esto terminaríamos Voces Literarias. Varias cosas antes de despedir. Primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Segundo, os ha dejado el señor Mott, que mañana a las 5 de la tarde esta charla que hemos tenido con Santi estará en el canal de YouTube de Tu Voz Literaria. Tenéis ahí el link. Ahora estaba leyendo lo que decía Belén, cuántos pixel insert has escrito. Esta se la haré yo, no te preocupes, Belén, que yo me la apunto y esta se la hago yo a Andrea. Eso, tendréis esta charla aquí cuando la queráis ver. Cositas. Este jueves, chicos, sois 19 privilegiados que lo vais a saber porque creo que todavía no lo hemos anunciado en redes, Santi, si no me equivoco. ¿Qué? Este jueves, en el Twitch de La Canción Continúa, vamos a hacer... ¿Os acordáis de cuando hacíamos las lecturas de Vientos de Invierno y hacíamos luego los podcast análisis de Vientos de Invierno? Bueno, pues este jueves, eso sí, no podemos contar con Santi. Santi tiene cosas que hacer, pero Javi, Berta y yo estaremos el jueves a las 8:30 haciendo lecturas de Fuego y Sangre relacionadas con los verdes. Así que... si os apetece escuchar un poquito de lecturita, irnos poniendo a tono para cuando salga el podcast Patreon, que saldrá en breve, que ese sí que será solo para en Patreon. breve. Bueno, Ya cuando Santi edite, pero para las lecturas sí que no tenéis que esperar, será este jueves 19. Esa es la programación de momento que vamos a tener. Dicho esto, ahora sí, Santi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias porque, de verdad, yo no sabía prácticamente nada y he salido súper interesada y con muchas ganas de aprender más sobre todo esto. Y que te quiero mucho, Santi. ¿Quieres decir algo más para terminar? Yo a ti, bebé. Nada, pues que muchas gracias por invitarme. Yo encantado cuando me necesites de nuevo por aquí estaré. Y pues que si alguien aprendió algo, evidentemente habrá algún error en las cosas que haya dicho porque no me las sé todas. Y las que no me las sé, pues me las invento de vez en cuando. Así que Como hacemos todos, no te preocupes. solamente recordad, amiguitos, fake it till you make it. O sea... Me parece un final fantástico, la verdad. Pues muchísimas gracias, Santi. Yo creo que hemos aprendido todos. Ha sido muy interesante. Ya te digo, te volveré a llamar y esta vez más centrado en, por ejemplo, Disney o más centrado en musicales. Quiero aprender más de la Hombre, narrativa. tenemos que hablar del Rocky Horror Picture Show. O sea. Por cierto, nunca lo he visto. Ostras, pues está en Disney Plus, ya podrías sentarte a verla. Ya, pero esas cosas que dices, ay, tengo que ver, y la gente le da tanto bombo que da como perecita verlo, ¿sabes? Porque dices, no sé yo. Pues... ¿Sí? ¿Vale la pena? Bueno, la veremos. Pues... Vale, la veremos. Veo que en el chat también están diciendo que hay que verla, pues la veremos. Muchísimas gracias de nuevo a todos, que paséis una feliz noche, un feliz mes y nos vemos el mes que viene con Andrea hablando sobre fanfics. Así que un abrazo muy fuerte, gracias Santi. Prohibido ducharse de aquí hasta que venga Andrea. Para estar a tono, ¿no? Venga, hasta luego. Chao.